Arrancamos medio maratón, el segundo tiempo deportivo. Te prometo una cosa, Felipe, te voy a traer un muy buen tiempo el próximo lunes que corra la medio maratón y huélele la axila. Te voy a traer el mismo olor y por detrás está muy bonita, ¿eh? Por Sí, detrás está muy vamos a bonita. mostrarla. Bueno, hoy se repartió el kit y de paso entrevisté a Javier Carballo, que es el director de la carrera de la media maratón y de la maratón de la Ciudad de México, y esto fue lo que nos comentó. ¿Qué tan complicada va a ser la ruta y por qué en específico la escogieron? ¿Por qué de esta manera? Es una ruta que sin duda es hermosa. Empecemos por esa parte. Estamos arrancando en la Torre del Caballito, terminando frente al Ángel de la Independencia, ícono de nuestra ciudad, con lo cual, partiendo de esa base, toda la ruta es muy bonita. Ahora, es agresiva. Es una ruta que tiene su nivel de complejidad. Los primeros 7 kilómetros son prácticamente de subida. Me costó un poco motivarlo para que lo corriera, pero lo va a correr, ahora sí. Qué bueno estar rodeado de dos corredores que estarán el próximo domingo. Pero, Toño, no te preocupes, todo lo que sube tiene que bajar. Qué bueno. Entonces llegaremos a este kilómetro 7, vamos a llamarle fatídico, que no lo es, porque también el ambiente, todos los corredores que están a tu alrededor, te hacen, te impulsan. Todo lo único que recomiendo ahí es que mantengas un ritmo de carrera razonable, que no te dejes ir, ¿para qué? Para que cuando llegues ahí, des la media vuelta, en la bajada puedas aflojar tus piernas, suéltate, y luego entraremos por ahí del kilómetro 12 como hasta el kilómetro 18, en una zona medio columpiada, que es la segunda sección del bosque de Chapultepec. Entonces ahí pues estarás en columpios, lo cual es bueno en el sentido de que trabajas diferentes músculos de las piernas para que los últimos kilómetro y medio te vayas en planito, un poquito de bajada y hasta la meta en el Ángel de la Independencia.